Buenos días, el día de hoy les presentaremos uno de los sucesos más importantes de los años 1845 y 1866, la Era del Guano. El objetivo de este reportaje tiene como fin explicar lo sucedido y tener una mejor información. Para poder desarrollar este tema, se dividirá en 5 puntos. La importancia del guano. El guano es un abono natural resultado de la acumulación de excremento de algunas aves marinas, así como de murciélagos y focas. Este proviene de las islas del litoral peruano, principalmente en Ica y Chincha. Perú era conocido por tener el mejor guano. Este era muy efectivo y eficaz, ya que se caracterizaba por contener nitrógeno, oxalato amónico y urea, fósforo y fosfatos, además de sal terrestre e impurezas, que son elementos químicos básicos para el metabolismo de las plantas, por lo que se trata de un abono ecológico de gran calidad para todos los tratamientos de cultivos de interior o exterior, tanto para usos domésticos como agrícolas. Este se convirtió en uno de los negocios más importantes en nuestro país. En total se calcula que no menos de 65 de cada 100 libras esterlinas generadas por la venta del guano fueron para el Estado. El guano de aves marinas fue uno de los fertilizantes más importantes del mundo antes del salitre, exportándose tanto a Norteamérica como a Europa. El uso de este fertilizante tuvo fuertes implicaciones para la intensificación de la agricultura y el crecimiento de la población, así como para la complejidad social. Para la extracción del guano se recurrió a presidiarios y esclavos. Además, Ramón Castilla mandó a traer inmigrantes asiáticos. Los chinos culís fueron sometidos a un trabajo duro. Ellos realizaban sus labores encadenados. Otro punto es que los trabajadores no contaban con medidas de seguridad y sus jornadas llegaron a ser hasta de 16 horas. Para poder entender mejor la economía de esta época, debemos recordar que se encontraban en plena Segunda Revolución Industrial y muchos países de Europa estaban en búsqueda de recursos. El guano era el más buscado, ya que habían comprobado que era 12 veces más eficiente que el abono de oveja. Ahora, hubo 3 formas de comercializar el guano. El presidente Gamarra en 1840 le alquiló la isla a Francisco Quirós, y este vendía el guano a Europa con altos precios. El Estado solo recibía el alquiler, mientras que Francisco se llevaba el 100% de las ganancias. Por ello, al año siguiente, el Estado se dio cuenta y anuló el contrato. En 1845, Ramón Castilla ganó las elecciones y buscó que Perú se beneficie de dicho recurso. Por eso pidió inversión para la extracción y transporte del guano. El Estado no podía costearlo, los criollos tampoco, porque ya habían prestado dinero para la Guerra de la Independencia y por lo tanto ya no les quedaba nada. Sin embargo, hubo ciudadanos ingleses y peruanos que estaban dispuestos a asumir el rol de consignatarios y costear la explotación. El principal consignatario fue Anthony Gibbs, dueño de la casa Gibbs. El trato consistió en que él llevaría el guano a Europa y lo vendería. Luego retornaría con el dinero y debía entregar al Estado el 94%. El resto se lo quedaba a él. No obstante, el dinero se gastó en la burocracia. Se construyó el primer ferrocarril Lima-Callao. Se compró un buque a vapor. Además, en pagar deudas externas con Reino Unido y la deuda interna que se tenía con los criollos. Como el Estado se estaba quedando sin dinero, empezó a pedir adelantos de las ganancias a los inversionistas. Esto provocó que el Perú se endeude poco a poco. Al terminar el gobierno de Ramón Castilla, llegó al mando José Rufino Echenique. Pero ocurrió un escándalo, y fue que los criollos falsificaron firmas para cobrarlos empréstitos. Además, se firmó un tratado llamado Herrera da Ponte Ribeiro, que consistió en la entrega de un territorio peruano a Brasil a cambio de la navegación del río Amazonas hacia el Atlántico.
Ello incitó a que Castilla destituya a Echenique e ingrese nuevamente al poder. Por otro lado, para ese momento los criollos ya tenían dinero, entonces surgen los consignatarios peruanos y el líder fue Manuel Pardo. Ellos anulan el contrato con Gibbs. Para 1865 el guano ya se estaba terminando y el Perú estaba en crisis. En 1868 ingresó el presidente José Balta. Él anuló el contrato con los consignatarios peruanos y entregó la isla guanera a un banquero francés llamado Augusto Dreyfus. A continuación, en el siguiente reportaje haremos una breve explicación sobre el contrato Dreyfus, el guano y el progreso. El conflicto con los consignatarios sucedió a mediados del gobierno del presidente José Balta. Este le elevó al ministro de Hacienda, Nicolás de Pierola, que convocara una licitación en París, para así poder vender 2 millones de toneladas de guano. Todo esto sin mencionárselo a los consignatarios. La buena pro fue asignada a la firma francesa Augusto Dreyfus y Hermanos, quienes ofrecieron óptimas condiciones. Por ejemplo, una de ellas fue cubrir el gasto de la deuda externa con 5 millones de soles. Tras estos sucesos, los consignatarios tomaron acciones legales, llevando el caso ante el Poder Judicial. Responsabilizaron al gobierno de despojo. A pesar de ello, el convenio con Dreyfus siguió adelante. Los beneficios de dicho contrato acabarían pronto, puesto que no se invirtieron los ingresos en actividades productivas a corto plazo, sino a ferrocarriles. Aquel contrato no llegó a cumplir con todas sus cláusulas. Asimismo fue acusado de manipular al Estado peruano. Además, tuvo sucesivas modificaciones. Dadas sus consecuencias, el contrato se canceló en 1875. Las ganancias obtenidas por la explotación del guano hicieron posible atenuar las deudas que nos comprometían desde la independencia. Principalmente, las ventajas de este nuevo negocio se vieron reflejadas en los periodos gobernados por Ramón Castilla. Este reportaje nos informa sobre cómo el guano se convirtió en el principal agente de desarrollo nacional, pero la deficiente administración del recurso provocó a largo plazo una crisis económica por el endeudamiento externo que se tuvo. Se presentarán dos ejemplos relacionados al tema en la actualidad. El primero es el gas de camisea, que es un recurso natural ubicado en el lote 88 y 56 en la selva del Cusco, operados por la empresa Pluspetrol y el consorcio Camisea. Este recurso pudo negociarse a un mejor precio de exportación a favor del Perú. El segundo es la extracción del petróleo ubicado en la selva norte del Perú, en el lote 192 Loreto Maynas. La empresa americana Occidental Petroleum explotó este recurso natural pagando grandes impuestos al Estado peruano. Este no invirtió en servicios básicos a las comunidades nativas con influencia del proyecto. Para finalizar, podemos concluir que estos se relacionan con el tema, ya que se ve la pésima gestión del Estado frente al manejo económico de recursos naturales del país.